Empezamos, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, una tarde de sábado, la última de esta tercera edición del Festival de Novela Histórica de Tacoronte, que la empezamos con una amiga muy querida, Alicia Ballina, que además lo estaba pensando esta mañana, es la única autora que puede decir que sus dos novelas se han presentado en el Festival de Tacoronte. O sea, nadie más puede decir eso. Es un privilegio total. Gracias. Bienvenida a tu casa, Alicia. No sé, estoy encantada de estar aquí. Además, esta novela salió anteayer, está desde el día 9. Es el segundo sitio donde la presento. Vengo ahora de las jornadas de novela histórica de Linares. Estoy feliz porque esto es casi ya mi casa, así lo siento. Lo es. Lo sé. Y tremendamente agradecida por poder presentar aquí esta historia, que espero que sea del gusto de todos, que ha sido una historia maravillosa de escribir, de disfrutar también, y ahora hablaremos un poquito de ella. Vamos a hablar un poquito, voy a coger chuleta porque el currículum de Alicia es complicado de explicar y nunca me acuerdo de un año para el otro. Alicia es licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo, además ha sido directora del Museo Naval de San Fernando de Cádiz, su dirección general de Museos y Protección de Patrimonio Histórico, y actualmente es vocal asesora del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta es Alicia Ballina, que además en sus ratos libres pues nos dedica novelas tan interesantes pues, como fue Hija del Mar el año pasado, y este año, como dice ella, recién salida La criolla del Amazonas, una nueva aventura que nos lleva pues, a ese final, finales del siglo XVIII, en el que también te manejas tú. Pues sí, la verdad es que es una historia, bueno, pues asombrosa, ¿no? Una historia muy desconocida también, como la de Hija del Mar, la de Ana María de Soto. En este caso hablamos de otra mujer, porque, bueno, a mí me resulta más, digamos, no fácil, pero en cierto modo más sencillo, ¿no? Ponerme en la piel de una mujer normal y corriente, de una mujer como cualquiera de nosotras, que en un momento dado de su vida pues hace algo extraordinario, por necesidad, por las situaciones, ¿no?, familiares y personales que estaba viviendo, y es la historia de Isabel Gramesón, la primera mujer que en 1769 se aventura a atravesar parte de la Amazonía ecuatoriana, porque no es lo mismo el Amazonas como río, ¿no?, que esos son 7.000 kilómetros y tiene un recorrido desde Arequipa ahora hasta Brasil, ¿no?, hasta Pará, sino en la Amazonía, que es un territorio de selva tropical que en el momento histórico en el que hablamos hablamos de mediados del 18, pertenece al Virreinato de Perú, no es Ecuador como tal, y por tanto pertenece a la corona española, de manera que bueno, la historia de Isabel es realmente única y muy desconocida además. ¿Cómo llegaste tú a la historia de Isabel de Gramesón? Pues... Porque la de Ana María de Soto sabemos cómo fue y es fantástica. ¿Cómo llegaste a Isabel? Pues esto también, porque es pura casualidad, pero hay que estar ahí también, documentándote, leyendo. Entonces a mí, bueno, pues desde siempre me interesaron muchísimo las expediciones, ¿no? Y el estudio de las expediciones, no solamente las expediciones de conquista, de colonización, esas que conocemos todos del siglo XVI, ¿no?, sino esas expediciones del siglo XVIII, expediciones ilustradas, que como en el caso que nos ocupa, porque la historia de Isabel pues se ve eclipsada por una expedición científica la más importante de la Ilustración, una expedición que organiza la Academia de las Ciencias de Francia para ir a Ecuador y medir el meridiano terrestre y saber definitivamente si la Tierra estaba achatada por los polos o por el Ecuador, algo que, por cierto, ya los griegos se habían planteado, Aristóteles había dicho que la Tierra era esférica, incluso antes Pitágoras, etc., ¿no? Esta expedición se organiza, sale del puerto de La Rochelle en Francia en 1735, y en esta expedición, que la dirige La Condamine, un científico y un matemático francés importantísimo, junto con otro francés, Louis Gaudin,
En esta expedición va mucha gente y va un primo de Luis Godin, que es Jean Godin de Sodone, que se va a convertir en el marido de Isabel. Él la conoce en Quito. Isabel es una criolla, es una hija de un general gaditano que se traslada muy jovencito al virreinato de Perú y asciende en la escala social porque era muy amigo del marqués de Castelfuerte, que era virrey en ese momento de Perú. Isabel nace en Guayaquil, se traslada a Otavalo, al norte de la provincia, y luego viven en Quito. Y a Quito llega precisamente la expedición científica. Y Jean Godin de Sodone conoce a Isabel. Por eso Isabel a veces la encontramos en los documentos como Isabel Godin, que es como se conoce por el apellido de su marido. Gramesson es el apellido de su padre, que era de origen francés, aunque nace en Cádiz. Y a veces también la encontramos por el apellido castellanizado, que es Isabel Casamayor. Vale. Alicia es como yo en el sentido, bueno, y como José Ángel también, que luego vamos a hablar, que le gusta trasladarse a los escenarios antes de afrontar la novela, ¿no? Y yo me acuerdo cuando de repente en el Facebook, hace ya bastante tiempo, me veo a Alicia en Ecuador poniendo fotos, digo, madre mía, cómo está Alicia preparando la documentación de esta nueva novela. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue este viaje. Pues, a ver, yo tenía claro que tenía que meterme en estos escenarios, ¿no?, tan salvajes, porque ella es verdad que su historia es tremenda, ¿no? Su historia es una mujer de una clase social elevada, su padre es general, ella sabe francés, sabe quechua, pero tiene una relación muy especial con la cultura indígena. Desde siempre entiende que los indígenas no tienen que ser tratados como salvajes, sino que son pueblos legendarios que tienen su propia historia y ella se siente muy cercana a esa historia. Y en el libro está contada también, están contadas tradiciones indígenas, cuentos, festividades que ella conoce de primera mano y que yo conocí también a través de un guía nativo, porque efectivamente yo estuve en Ecuador como 20 días aproximadamente sola, acompañada de este guía. Recorrimos de norte a sur, bueno, desde Otavalo, que además el padre de Isabel fue corregidor de allí, y hice un poco, no del todo, pero la ruta que siguió Isabel, ¿no? Porque Isabel llega a un momento que después de su matrimonio hay unas circunstancias muy desfavorables que hacen que ella se tenga que separar de su marido. Y entonces ella, en una aventura absolutamente única, a pesar del dolor, de la soledad, del miedo, del sufrimiento, de la inseguridad, se embarca con un grupo de indígenas a atravesar desde lo que es la entrada de la Amazonía en la parte de Ecuador, es por la zona del puerto de Misahualí, el río Napo, que es uno de los afluentes del Amazonas, uno de los más caudalosos, y entonces ella recorre, o sea, sale de Riobamba, porque ella vivía en Riobamba, que es una población no muy alejada de Quito, y se adentra en Baños de Agua Santa, hace un recorrido increíble, llega a Canelos. En Canelos tiene un problema alucinante, porque además los españoles habíamos traído muchísimas enfermedades y una de ellas era la viruela. Toda la población huye despavorida. Bueno, ella tiene que enfrentarse a los peligros de la selva. Para una mujer, estamos hablando de 1769, para una mujer que lo que era la Amazonía en ese momento estaba más cerca de lo mítico y de lo legendario. Era la historia del dorado, era la historia de los reductores de cabezas, de los mal llamados jíbaros por los europeos, ¿no? De los shuar, de las amazonas. Todas esas historias se cuentan ahí, y luego los peligros a los que ella tuvo que enfrentarse, animales como pues, primates, ¿no? Como los guariba que ella cazaba, o la yacumama, ¿no? Esa especie de anaconda también mitológica. Yacumama es la madre de las aguas, ¿no? Una especie de serpiente del que hablaban que tenía como 60 metros, una cabeza de 2 metros de diámetro. Todo eso está cristalizado, esa aventura, en esta novela. Claro, o sea, ahora mismo nos dicen que nos vamos a ir al altiplano y vamos a estar 20 días caminando y a mí ya me da un flato, te lo digo. Pero en el siglo XVIII, o sea, en el siglo XVIII, donde además
Yo por temas de trabajo, todo el tema de senderismo y todo eso, lo que tenemos como una de las directrices es que antes del siglo XVIII, los occidentales entendían que todo lo que era un bosque era una zona peligrosa en la que no se debía estar, ¿no? ¿Cómo tenía que ser esta mujer Isabel para el amor, la aventura, para afrontar todo lo que Pues se le desde puso por luego era delante? una mujer única y muy intrépida y muy inconsciente, porque yo creo que si ella de verdad hubiera pensado lo que suponía adentrarse en ese paraje tan hermoso como inhóspito y como hostil, no sé si lo hubiera hecho. Pero es verdad que es una gran historia de amor, porque ella va en busca de su marido, un marido al que estuvo, con el que compartió menos tiempo de vida que del que estuvo alejada. No quiero destripar un poco la historia, pero es una grandísima historia de amor y es una grandísima historia de pérdidas, de dolor, porque llega un momento que Isabel, creo recordar que dice en la novela que la vida está formada por constantes pérdidas, ¿no? Cada vez que avanzamos vamos perdiendo algo. Ella hace muchas reflexiones a través de la figura de un doctor, que es el doctor que a ella la trae al mundo. Esta novela está narrada en primera persona, ella cuenta lo que vivió y comparte muchas reflexiones con el doctor que la trajo al mundo y habla de la transitoriedad de la vida, de la vejez, del sufrimiento, de las pérdidas y de la soledad que siente. Entonces, yo creo que el amor, por supuesto, la llevó a hacer este recorrido, pero esas pérdidas, yo creo que llega un momento que ella no tenía nada que entregar, ya no le quedaba nada, entonces se aventura a vivir esta historia. Son dos mujeres fuertes, Isabel y Ana María, enfrentadas a una sociedad en la que no pueden hacer lo que desean. Ana María quería ser, quería ser militar dentro de la flota. Isabel quiere encontrar a su esposo. La sociedad, pero en el caso de Isabel también, inclemencias de todo tipo que vamos a encontrar en la novela, ¿no? Claro, a ver, bueno, pensad que Isabel también es una mujer de su tiempo, ¿eh? Isabel no es una grandísima revolucionaria, no es una mujer como podemos entender ahora. Ella simplemente, o sea, es una mujer de su tiempo, ¿no? Pero entiende y tiene la capacidad de ver más allá. Ella es una mujer, como digo, que sabe francés, sabe quechua, pero tiene cierta inclinación a conocer, quiere descubrir cosas, es una mujer curiosa. Por supuesto, tiene una formación en piano, por supuesto, le gusta la jardinería, cultiva, pero también tiene inquietudes y curiosidades fuera de eso. No entiende por qué los indígenas tienen que trabajar la tierra y no pueden tener su propia parcela y trabajar para ellos mismos, algo que era impensable en la sociedad de la época. O, por ejemplo, también es muy interesante cuando hay reflexiones sobre el papel de la mujer también en la novela, ¿no? Y cuando ella conoce lo que son las tapadas, ¿no? En ese momento, en la zona del virreinato, las tapadas eran una especie de prostitutas que se las reconocía perfectamente porque llevaban los vestidos como más cortos, entonces se le veían las enaguas, los pies pequeños, como en la cultura oriental, eran símbolo de distinción. Estas tapadas eran vilipendiadas socialmente y cuando querían, digamos, redimirse iban a una especie de refugios donde se las trataba fatal. Entonces ella no entendía, porque ella sí quería ser madre, ella era una mujer de su tiempo, pero entendía que hubiera mujeres para las que no significara la maternidad lo más maravilloso del mundo, ¿no? Y entendía que las mujeres tenían que tener su papel en la sociedad, aunque fuera diferente del hombre, y se burlaban de ella, incluso dos de sus hermanos, uno era religioso, Agustino, y otro, Antonio, era el que cobraba impuestos, ¿no? Alcabalas. Entonces, pero su padre, por ejemplo, siempre fue un padre bastante
generoso en los afectos, a diferencia del de Ana María, y un padre que entendió desde siempre que Isabel era una mujer valiente. Ella, como él, buen militar y buen general, lo último que aceptaba era la cobardía, y Isabel siempre fue una mujer muy valiente desde niña y muy curiosa. Este viaje, esta aventura, ¿qué tiene de realidad, qué tiene de ficción? Pues de realidad tiene el personaje de Isabel, el personaje existió, el contexto histórico, la expedición científica, todo el viaje y el trayecto que hizo Isabel fue real. Lo que es novelado es, evidentemente, yo no sé lo que ella hablaba con su padre, con sus hermanos, lo que se decían, eso hay que novelarlo, los diálogos, todas esas, esas sensibilidades a flor de piel que ella vivió en la selva. Yo no sé, yo no sé cómo realmente, porque la documentación que tenemos es muy poquita. Es decir, el trayecto de ella se tenemos conoce. El trayecto sí se conoce, el trayecto se conocen. Hay cosas que no y que están noveladas, que son los peligros que ella realmente sufrió, pero que yo puedo imaginar estudiando y analizando la flora, la fauna de la propia época, y qué animales había, qué dificultades tenía en cuanto a alimentación, en cuanto a hidratación, etc., ¿no? El recorrido se sabe. Lo que no se sabe con exactitud, aunque sí que hay un tiempo aproximado, no quiero desvelarlo de cuánto tiempo ella pasó en la selva, de lo que pasó, de todo el drama que ella vivió, porque, como digo, la documentación es poca y solamente se conoce a través de el contexto de la propia expedición científica, que es lo que era lo más relevante, porque el jefe de la expedición, Charles-Marie La Condamine, cuando él regresa a Francia, La Condamine escribe, él muere en 1774, y 2 años antes de morir escribe a Jean Godin, el marido de Isabel, porque él había regresado ya a Francia, y le dice: sé que tu esposa ha vivido una circunstancia absolutamente extrema, sé que tu esposa ha tenido unas dificultades terribles, cuéntame qué le ha pasado, cuéntame qué le sucedió. Y entonces el esposo de Isabel, Jean Godin de Sodonnais, le escribe a La Condamine y le dice: por la amistad que nos ha unido, por el viaje, porque ellos estuvieron en Ecuador desde 1736 mayo hasta 1742, que La Condamine regresa, pero Jean tiene su historia. Y entonces Jean le escribe a La Condamine y le dice: he intentado sanarme de esta historia, he intentado no hablar de esta historia por respeto a la memoria de mi mujer, por respeto, pero voy a explicarte lo que le ocurrió a Isabel. Y le cuenta esta historia por carta. Le cuenta esta historia por carta en julio de 1773. En el 74, en febrero, el 4 creo recordar, muere La Condamine, pero deja la historia de Isabel escrita para que se publique póstuma. Se publica póstuma en Maastricht en 1778, 4 años después de morir La Condamine. Y entonces, a partir de ahí, conocemos esta historia de Isabel, que luego, fijaros si fue importante que algunos zoólogos estoy hablando ya en el siglo XIX, dieron el nombre de Isabel a una especie de ave y a una especie de mono que el Isabel Sekis se llamaba, que vivía en la zona de Loreto, muy cerquita de Riobamba, y que era un mono que además era oscuro, tenía las palmas de las manos y los pies blancos, tenía también alrededor de los ojos blancos. O sea, la historia de Isabel trascendió ligeramente hasta que luego se evaporó en el tiempo, a mediados del XIX, completamente. Visto el juego que dan estos viajes, estas grandes expediciones científicas del siglo XVIII, yo le voy a arrojar un guante a Alicia, y es si algún día te revisas un poquito las memorias de Alexander von Humboldt. Por cierto, y sí. te dejas caer por aquí y nos haces una novela de
en Pues que Tenerife mira, tenga un papel especial. Pues mira, de hecho, cuando estuve en Ecuador, en la iglesia de Santiago de Calpi, que está muy cerquita a Riobamba, había una placa, porque además Humboldt estuvo ahí en 1802, y hablaba de las maravillas de Riobamba, de Santiago, de tal, y tengo fotos, además ahí dentro de la iglesia y con la placa, vamos, de la visita de Humboldt, y hablo de 1802, o sea que interesantísimo. A mí desde luego me resultó un viaje completamente alucinante porque estuve también con los indígenas, aprendí un poquito. Cuenta a qué altitud llegaste. Porque yo todavía estoy alucinado. ¿Hasta dónde llegó? Pues llegamos, estábamos en Riobamba, que es el pueblo de donde salió Isabel, y cuando sales de Riobamba, bueno, Riobamba está en plenos Andes y entonces los Andes son muy volcánicos, evidentemente, y ahí está el volcán más alto, al lado de Riobamba, el volcán más alto de la Tierra, teniendo en cuenta que estamos en la zona de Ecuador. Y eran 6.900 metros de volcán, pero a mí me dejaron llegar hasta los 5.300, que no es poco, y ahí que me iba yo caminando con mi Coca-Cola, hasta que me dijeron los indígenas, ¿dónde van, muchacha? Quieta ahí, no des ningún paso, no vaya a ser que te nos caigas y tal. La verdad es que luego al bajar sí no llegó a ser un mareo y tal, pero sí que notabas un poco. Pero bueno, muy bien, ¿eh? O sea que... Yo contándole los mareos que tenemos nosotros y la gente que viene a visitar el Teide cuando se queda en el refugio y sube por la mañana, y ella se sube a 5.300 metros como si nada. Bueno, Creo que tenías la ilusión también de la novela. Claro, y luego ellos me dijeron, depende, hay personas súper atléticas, súper deportistas que se ahogan en 3.000 y hay personas que, pues digo, pues chico, yo deporte tampoco, vamos, el de las neuronas y poquito más, o sea que... Y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque luego vimos, además, yo estuve con los indígenas, estuvimos celebrando también con los Alasaca la fiesta de la capitanía, aprendí un montón de cosas, ¿no? Atravesamos el río Pastaza en lo que llamaban la tarabita, que la tarabita es una especie de cesta, con unas cuerdas terroríficamente, vamos, no se sube cualquiera ahí porque dices, madre mía, esto, o sea, con un hombrecillo todo oxidado ahí y tú, bueno, si me caigo lo que me puede pasar, que me caiga al río. Y luego veíamos, bueno, es una maravilla, ¿no? O sea, que es un viaje que mereció la pena, ni mucho menos parecido, porque el mío fue por documentarme y también de ocio, ¿no? Pero nada parecido al sufrimiento y a la historia terrible que pasó Isabel en medio de este territorio tan... Y todas las reflexiones que ella hacía de sí misma, de su vida, y también a la vez esos altibajos que tienes, ¿no? Pero es una historia tremenda de superación y como digo, de pérdidas, aunque el amor y la valentía hicieron que saliera adelante, ¿no? Como hemos empezado un poquito tarde, ¿vale? Vamos a intentar mantener un poquito el tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, sigo yo, pero por si alguien tiene alguna pregunta con los temas tan interesantes que está contando Alicia, pues aprovechen ahora, y si no, seguimos 5 minutitos y paramos para que no se nos agolpe todo, ¿vale? ¿Cómo está documentado? ¿Qué tipo de documentación han manejado? Pues sobre todo fijaros, todas las cartas la documentación de las cartas que se intercambiaron la Condamine y el marido de Isabel, Jean Gaudin, como os decía, que están además en el Archivo Nacional de Francia, en francés, por supuesto, y luego también la publicación póstuma, como decía, de la Condamine en el 78. Luego fijaros que incluso el propio Julio Verne, en una novela que es muy poco conocida, que se llama La Jangada, 800 leguas por el Amazonas, es una publicación, como digo, de 1881, pero en esa novela ya Julio Verne pone en boca de un tipo llamado Manuel Valdés, que parece un cafetero de Colombia, pero era un tipo que llevaba la jangada. La jangada, no sé si sabéis lo que es una embarcación que utilizan todavía mucho los pescadores de Brasil y de Argentina,
que es, tiene una parte, la parte de proa que es más alargada y la parte de popa que es cuadrada. Vale, Y sí, luego sí. tiene como una vela triangular, son como troncos, suelen ser 6 o 7 troncos. Bueno, y entonces Verne cuenta la historia bueno, pues de unos expedicionarios que van por el Amazonas y tal, estos pues 5.000 kilómetros o más o menos 800 leguas. Y entonces habla, este Manuel Valdés le cuenta a los expedicionarios, pues es que aquí, es verdad que los datos no son exactos porque, bueno, tiene fluctuaciones de fechas, habla que la expedición era de 1741, realmente salen de Francia en 1735, algunos datos, como digo, son equívocos, pero habla de una mujer, Isabel Godán de Sodonné, le pone el apellido de su esposo y dice que esta mujer olvidó su papel de madre, olvidó su papel de mujer y se adentró en la Amazonía en busca de su esposo. Una mujer valiente, valerosa y tal, y cuenta un poco toda, es una página y media como mucho, ¿no? Pero cuenta ese relato, que también es interesantísimo. Y luego, fijaros qué curioso, porque Jean Godin, el marido de Isabel, era de una población francesa llamada Saint-Amand-Montreux, que está muy cerca de Bourges, que está en el Valle del Loira, que es un sitio absolutamente espectacular al que yo viajé también. Conocí la casa de Jean Godin, que ahora es de propiedad privada, me enseñaron su casa por dentro, pude ver su habitación, pude ver el lugar donde falleció y además al lado de Saint-Amand hay un castillo que se llama el Castillo de Igny. Y en ese castillo, que también es de propiedad privada, no es un castillo medieval, ni es un castillo con su spa, con su piscina, los propietarios son maravillosos. Yo cuento todo esto aquí, cuento el viaje que hice, las notas de la autora, cuento hasta lo que descubrí, cuento lo que consulté. Pues está la única imagen que se conserva de Isabel Gramesón en un vidrio, además, en una cristalera del propio castillo, policromado, un vidrio del primer tercio del XIX, probablemente basada en un retrato real de ella, familiar. De hecho, yo compré documentación, tengo varios libros de mediados del siglo XIX donde aparecen grabados de ella y no os voy a decir más porque si no destripo la novela, pero de las situaciones dramáticas que vivió en la selva. Y luego un ecuatoriano llamado Carlos Rico escribió una historia, pero como más un folletín de novela romántica, un poco del amor de Isabel con Jean, etcétera, pero esto es de los años 50 del siglo pasado. Y poco más había, aunque por supuesto hay documentación de la expedición, de los trabajos de la Condamine sobre la quina o sobre el caucho para curar la malaria, la quina. De hecho, ahora que recuerdo, en el escudo de Perú creo que está la quina, están las vicuñas, que me encontré, hablamos antes, me encontré unas cuantas ahí en el Chimborazo, y una cornucopia, ¿no? con símbolo de la abundancia, con monedas, etc. Y luego, curiosamente, Saint-Amand-Montreux, que es la ciudad de Jean, está hermanada con Riobamba, que es la ciudad de donde salió la expedición de Isabel, desde el 85, porque hay una asociación en Saint-Amand-Montreux que hace unas carreras para subir al Chimborazo, una cosa alucinante. Entonces, yo soy miembro activo de esa asociación y ya me enteré de toda la historia el historiador de esa asociación, también contacté con él, me contó un poco toda la documentación que ellos tenían, etcétera, y la puso a mi disposición y ahí lo narro también. Yo les tengo que recomendar también, Alicia además escribe cada cierto tiempo en el periódico El Mundo una sección interesantísima que es Las otras mujeres de España, con historias tan curiosas como puede ser la Isabel de Gramesón o la de Ana María de Soto y otras tantas que Alicia al final le da voz y se las recomiendo también porque es súper interesante. Sí, estas están en El Mundo cada 15 días más o menos. De hecho, vamos a recopilar todas las que han salido y más aún, y vamos a hacer con Plaza de Janés también. Bueno. Sí, saldrá el año que viene
un libro, esta vez de no ficción, titulado Las otras mujeres de España. Y son 50, he hecho una selección de 50 mujeres, pero no voy a hablar de Clara Campoamor, ni voy a hablar de la Pardo Bazán, ni voy a hablar de 50 mujeres absolutamente desconocidas, digamos, para el gran público, desde aviadoras, cupletistas, brujas, campesinas, reinas, y contar esas notas biográficas que me parecen interesantísimas y que creo que merece la pena conocer. Algunas han salido ya publicadas, las menos, pero llegaremos hasta 50 y recopilaremos esas historias, y estará, por supuesto, Ana María de Soto, la soldado estanquera, y estará, por supuesto, Isabel Gramesón, la criolla del Amazonas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Una curiosidad, yo escribí una novela sobre la selva, me costó muchísimo. Entonces, volviendo un poco a la documentación, la botánica te ha costado, o sea, cuando ibas en este viaje tú y yo estabas tomando nota de la flora. Es que a mí personalmente eso me costó, eso queda en película, lo ves muy fácil, entre comillas, pero a mí me costó mucho. Quería saber si tú tuviste ese... Yo les pedía todo el tiempo a los indígenas que me dejaran grabarles, y entonces les grababa notas de voz, les grababa audios, y entonces me explicaba, pues esto sirve para manteca de boa, para los partos de las mujeres, se las pone en el vientre, y yo, espera, repítelo, tal, pero eso que, digo, sí, por favor. Entonces todo esto yo preguntaba, porque además luego ellos son como grandes boticas, ¿no? Entonces conocen todas las plantas, todas. Esto es para el COVID, y yo, ¿cómo para el COVID? Pero ¿qué me está? Sí, y luego, claro, te llevan a otro sitio, te venden sus propios productos si quieres, o sea, tienen, pues esto, bueno, para la próstata y todo esto tenían, esto era la bicoca, lo de la próstata era alucinante, yo, no, gracias, pero su marido, no, tal, bueno, o sea, era, y entonces, pues muchísima documentación, tomando notas o pidiéndoles, luego la verdad es que eran súper amables, súper cercanos, enseguida pude disparar con las cerbatanas, me dieron hasta flechas, o sea, además era un momento en el que no había prácticamente gente, porque estuve en el mes de diciembre, entonces además con el guía nativo, pues él tenía, bueno, pues especial conocimiento y tal, y entonces nos facilitó muchísimo, y la gente era amabilísima, y también lo agradezco y lo cuento en el libro, porque comíamos de todo, yo, y lo iba apuntando todo, cada vez que volvía al hotel iba a decir, pero no porque no hay hotel, o sea, no eran hoteles, eran como pequeños hospedajes y tal, pues yo llevaba mi ordenador, y entonces cada noche todo lo que había recopilado, todas las fotos que había hecho, hacía mis carpetas, pues esto Ambato, pues esto Riobamba, pues esto el Napo, pues esto Misaguali, espera, repítemelo, ¿en qué lengua, qué esto significa el otro? Y entonces iba documentándolo, y a la vez iba colgándolo, como tú viste, un poco todo para que fuera un diario de viaje, ¿no? Y entonces no fue fácil, porque, como os decía antes, la humedad era tremenda. Yo es el sitio en el que más he sufrido eso. Y luego las dificultades, ¿no? A la hora de... Pero para mí fue un viaje, y yo, que soy una persona muy curiosa y no le pongo pegas a nada, gracias a Dios no soy nada exquisita en nada, si hay, genial y estupendo, y lo disfruto como nadie, pero si no hay, lo disfruto exactamente igual. O sea que yo en eso soy fácil. Es verdad que no es un viaje para todo el mundo, porque tiene sus limitaciones, pues no había agua caliente para ducharse, pues bueno, pues no había, tampoco pasa nada. Y al principio, ay, pues es que no me llega el agua. Ah, pero no, si esto está... Ah, pues esto es lo caliente, pues estupendo. Pues claro, a veces piensan, oh, y un europeo, para un europeo, pues hay cosas que llaman la atención, evidentemente, pero bueno, depende cómo afrontes las cosas, los viajes y la aventura y el descubrir personas, culturas y gente diferente. Yo encantada. Y la ventaja también con la botánica, yo también entiendo que
por lo menos la zona del altiplano, es una zona donde no ha cambiado tanto ha el aspecto del siglo XVIII ahora. No ha cambiado, Es lo bueno, no. A mí lo que me decían era que efectivamente no había cambiado. Es verdad que, bueno, pues hay zonas que están más, digamos, pues Antropizadas. claro, donde el hombre ha llegado con más facilidad y por supuesto yo ya no, o sea, tampoco como europeo y una mujer sola y tal, pues tampoco hay ciertas zonas donde no te... Entonces yo no soy ninguna osada ni se me ocurre decir, pues sí, pues yo quiero ir pues hasta donde me digas, hasta donde se pueda, como con el Chimborazo. Pues que no paso más, pues no paso más, no hay ningún problema. Entonces evidentemente hay zonas donde, bueno, pues no es habitual pasar, entonces sin más te quedas hasta ahí, pero fue más que suficiente, o sea, increíble. Yo no me hubiera llegado por encima de 3000. Pues nada, si no tenemos ninguna pregunta más, yo sí, bueno, quiero agradecerle a Alicia que está aquí después de un viaje porque ha estado en las Jornadas de Novela Histórica de Linares hace nada y su novela acaba de salir pues anteayer. Entonces, pues aprovechen que está recién salida del horno, calentita, que la tienen aquí. Y bueno, pues ahora si quieren llevársela firmada, muy bien, es el momento. Muchas gracias, Alicia. Pues muchas gracias a vosotros y espero que disfrutéis de esta aventura como he disfrutado yo escribiéndola y viajando a estos lugares tan asombrosos y tan increíbles. Seguro. Gracias, José. Gracias.